Llegó el momento de presentar mi sección favorita de este programa. Yo la espero todas las semanas. Y voy a contarles que el senador J.D. Vance, James David Vance, fue escogido por Donald Trump ya como su compañero de fórmula. Él aceptó además para que sea vicepresidente de Estados Unidos. Pero la gran pregunta es, ¿quién es y cómo llegó al círculo interno de Donald Trump? Se lo vamos a preguntar a Florencia Vial en la intriga de este día jueves. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches a ti, a todas las personas que nos están viendo a través de las pantallas de Mega Noticias Mundo. Y claro, la gran pregunta que se ha hecho todo el mundo, porque no era una persona muy conocida principalmente en la política, ni siquiera dentro del Partido Republicano. Pero bueno, situémonos en el hoy. En los últimos 8 años, J.D. Vance pasó de ser un autor exitoso, él tiene un bestseller y un crítico declaradísimo contra Trump, a convertirse en lo que hoy vimos, en la convención republicana nacional, uno de los defensores más fervientes del exmandatario Donald Trump. Y eso es lo que muchos nos preguntamos. ¿Quién es Vance, este candidato republicano que está postulando como compañero de fórmula? Ahí los vemos juntos con el presidente Trump. Pero bueno, antes de dedicarse a la política, Vance, de hecho, es bien joven, tiene 39 años recién, y era conocido como el autor del libro Hillbilly, una elegía rural, que son memorias de una familia y una cultura en crisis. Yo te lo decía, Pablo, fue un éxito en ventas en esos años, que relataba su crianza en el seno de una familia pobre y que a su vez servía como una especie de análisis sociológico de la clase trabajadora blanca de Estados Unidos. De hecho, llegó a Hollywood. Fue una película que estuvo protagonizada por Glenn Close y Amy Adams. Así de famosa fue la historia finalmente que escribió J.D. Vance. Él nació en Middletown, en Ohio, y pasó parte también de su infancia en Jackson, en Kentucky, donde fue criado por sus abuelos maternos porque su madre luchaba contra la drogadicción. De hecho, posteriormente se unió a la infantería de Marina, fue destinado a Irak, donde básicamente se dedicó a labores de asuntos públicos. Y más tarde regresó y estudió en la Universidad Estatal de Ohio y también en la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale. Pero Pablo, para conocer más a Vance en detalle, te invito a que pasemos a revisar nuestro World Wall que tenemos acá preparado especialmente para Mega Noticias Mundo. Acá lo vemos, J.D. Vance. Él es el candidato a ser el número 2 del gobierno de Estados Unidos para el próximo año. Tiene 39 años y le decía, está casado, de hecho, con una compañera de universidad de Derecho, tiene 2 hijos. Y bueno, él fue electo senador de Ohio en el año 2022, un cargo desde donde ha estado defendiendo durante estos 2 años los intereses de quién, del expresidente Trump, como por ejemplo se opuso recientemente a un proyecto de ley de ayuda a Ucrania a principios de este año y también defiende la prohibición del aborto, que más o menos también la tendencia que siempre ha dicho Trump, más allá de que él aboga a que sea una decisión de cada estado. Ahora, otro punto importante de su, podríamos decir, de su currículum o de su historial profesional es que Vance es un inversionista de capital de riesgo y el escritor que yo les contaba ahí la anécdota de su libro. Pero acá el tema es que Vance, al ser inversor de capital de riesgo, eso le ha aportado muchísimo a la campaña republicana, principalmente en dinero, en recursos, porque aporta vínculos con Silicon Valley, que hay que recordar, Pablo, tradicionalmente ha sido tendencia liberal o más que nada una tendencia más demócrata. Hace poco ayudó a organizar, de hecho, una recaudación de fondos para Trump en San Francisco, organizada por destacados inversores de capital de riesgo. Ahora, yo te decía, no todo ha sido siempre apoyos y elogios a Donald Trump, porque antes Vance no era precisamente que lo apoyaba derechamente, no era ni siquiera simpatizante de Donald Trump. De hecho, hablaba pestes del republicano. Lo llamó un terrible candidato, dijo que si los estadounidenses votaban por Trump eran idiotas, y en febrero del año 2016 se filtró una conversación privada en la que Vance decía que Trump era el Hitler de Estados Unidos. Tanto así que fue una voz clave en el movimiento Nevermind durante las elecciones del 2016 y dijo que hasta consideró, estamos hablando de Vance, de votar por Hillary Clinton en las elecciones del 2016, pero que finalmente votaría por un candidato independiente. Sin embargo, con los años, Vance eliminó los tweets anti-Trump antes de anunciar en julio del año 2021 que se iba a postular para el senador de Ohio. Y dicho y hecho, Pablo, fue elegido senador tras recibir el impulso de ¿quién? Del propio Donald Trump en dichas primarias republicanas.
Declaraciones y también calificativos por los que hoy Vance ha tenido que dar explicaciones. Te invito a que escuchemos sus declaraciones, Pablo, y luego las comentamos. Senador, esto sí que es evolución, y sé que se lo han preguntado antes sobre comentarios pasados sobre Donald Trump. Usted dijo, yo nunca seré un seguidor de Trump, nunca me ha agradado, es un terrible candidato, eres idiota si votas por él, es el Hitler de Estados Unidos. Estaba equivocado sobre Donald Trump, no creía que iba a ser un buen presidente, pero fue un presidente increíble. Claro, de hecho, él mismo durante la convención, cuando fue nominado, dijo sentirse sorprendido, que nunca pensó que iba a ser el elegido por Donald Trump para ser su compañero de fórmula en la vicepresidencia. Y es que a más de uno le llamó la atención, sobre todo porque lo que se estaba hablando durante las últimas semanas es que Donald Trump necesitaba otro tipo de perfil. Un perfil podría haber sido una mujer o una persona afroamericana para llegar a estos bolsones de votos todavía de personas indecisas en Estados Unidos. Pero para algunos, lo que ocurrió durante el fin de semana, este intento de asesinato, cambió finalmente la brújula del candidato Donald Trump, sobre todo porque quizás había que tener un discurso un poco más duro, y para eso J.D. Vance era mejor, porque es una persona que está mucho más conservador de Donald Trump, y es por eso que finalmente pudo haber sido elegido por Donald Trump para acompañarlo en la papeleta del mes de noviembre. Una situación que no deja de sorprender, pero que además también ha llamado la atención por la edad que tiene. Tiene 39 años, sobre todo cuando el debate sobre la edad de los dos candidatos, sobre todo de Joe Biden, ha sido tema ya durante las últimas semanas. Sí, de hecho, una de las cosas que vamos a revisar también, que lo analizan también los expertos, es precisamente eso, la edad, 39 años. Nosotros sabemos que ni Donald Trump ni Joe Biden podrían continuar un nuevo periodo, en el caso de que quisieran una nueva candidatura por la edad que tienen, ya cerca de los 80 años. Entonces están hablando, de hecho los propios demócratas dicen que J.D. Vance podría ser el clon de Donald Trump para mantener su legado. Ahora, antes de pasar a revisar lo que dicen los expertos, la gran pregunta también es cómo se ganó el respaldo de Trump, sabiendo que hablaba pestes de él. Bueno, en una muestra de lealtad, Vance fue uno de los republicanos que estuvieron al lado siempre de Trump en el Tribunal de Nueva York durante su juicio penal por los pagos de dinero por silencio a Stormy Daniels. También se ha estado esforzando por adoptar una nueva imagen como principal defensor juvenil, podríamos decir, de la plataforma y de la ideología MAGA, y ha dejado claro que su visión de los límites constitucionales sobre el papel de un vicepresidente en la certificación de los resultados electorales difiere la que tuvo, recordemos, el expresidente Mike Pence, que provocó la ira de Trump en el 6 de enero de 2021, cuando optó por no interferir en el proceso de aprobación de los votos electorales para Joe Biden. Acá hay que recordar, Pablo, que no hay pruebas de fraude electoral generalizado en las elecciones del 2020 en Estados Unidos, y en ese sentido llama mucho la atención y preocupa también lo que está diciendo J.D. Vance, porque él básicamente no se ha comprometido a aceptar los resultados de estas elecciones, y dijo, si nuestras elecciones son justas y libres, ahí las voy a aceptar, pero si no, voy a salir a buscar la propia justicia, y eso es algo que básicamente ayuda a sembrar también dudas de si es que lo va a aceptar o no aceptar. Ahora te invito a que pasemos a escuchar las declaraciones de los expertos, o sea, cómo analizan este tema. Defiende muy bien a las posturas de Donald Trump, se alinea muy bien con Donald Trump, lo entiende bien, y por eso yo creo que es muy efectivo en comunicar, ese lado, ¿verdad? Yo creo que eso le ayuda muchísimo a Donald Trump. En 4 años ni Donald Trump ni Joe Biden van a seguir como presidentes, y J.D. Vance sería pues el indicado, ¿verdad? Para seguir con la batuta en la siguiente elecciones presidencial, y así continuar el legado de Donald Trump. Ahí lo escuchamos. Bueno, para muchos demócratas, yo te decía, Pablo, Vance es el clon joven de Trump porque en sus discursos apela al nacionalismo. Hace unos días, de hecho, dijo, necesitamos volver a un Estados Unidos en el que un chico de clase trabajadora blanca como yo pueda estar en este escenario. En su discurso hizo referencia a estados, ojo con esto, que van a ser clave en las elecciones como Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Ohio, diciendo que nunca olvidará de dónde viene y de sus propios orígenes, obviamente en una zona rural, empobrecida y muchas veces olvidada en Estados Unidos, Pablo. Claro, vamos a estar pendientes a cómo se va a estar desarrollando toda esta campaña. Hoy cierra la convención republicana y el sábado tienen agendada ahí su primer evento de campaña conjunto entre Donald Trump y J.D. Vance. Así que vamos a estar ahí pendientes de aquello. Muchísimas gracias, Florencia, que esté muy bien. Chao, Pablo, buenas noches.